Entonces, en el versículo 10 del Salmo 81, el versículo 13, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Dejémoslo hasta ahí, hermanos, para empezar a mirar algo en cuanto al tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con los mandamientos del Señor, la obediencia a sus mandamientos. Vamos a empezar simplemente escuchando lo que Dios está diciendo. Y podemos leer varios pasajes y vamos a llegar a este punto de partida. Al hombre se le ha hecho difícil oír a Dios. Pero la dificultad para oír a Dios tiene un punto de partida, según lo que acabamos de leer. Hay un corazón totalmente endurecido. Hay un corazón lleno de inmundicia. Según ahí en versículo 12, observen en versículo 12, hay un corazón lleno de nuestra propia manera de ver las cosas, ¿no? De nuestra propia manera de creer, y eso lo hace más duro. Cuando uno va al Nuevo Testamento, al libro de Romanos, capítulo 2, en los primeros 5 versículos, el Espíritu dice: pero por tu dureza de corazón, vamos a leerlo, ¿sí? No dice por tu dureza de corazón, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 2. Versículo 5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, hermanos, Dios dice que el oír a Él, si nosotros como pueblo de Él le escuchásemos, Dios pudiera hacer una cantidad de cosas en nuestras vidas. El oírle a Él, hermanos, es poner atención a sus mandamientos. Y lo leíamos ahorita en Juan, al principio de la adoración de hoy, que Jesús transmitió, pónganle atención, una cantidad de palabras que Él dijo: al que las oye y no las guarda, yo no le voy a juzgar. En el día final, las propias palabras serán las que nos van a juzgar. Los mandamientos del Señor, hermanos, ¿qué es eso de los mandamientos? ¿Cómo es nuestra actitud? Entonces vamos a repetir. El ser humano tiene una actitud de rechazo. El ser humano tiene una actitud hacia los mandamientos de Dios de apatía. No le agrada. Y tenemos en nuestra mente, escuchen, la firme idea. Estamos convencidos de que los mandamientos de Dios son muy duros, muy difíciles. Por ejemplo, en una ocasión, en Juan capítulo 6, Jesús observa que la gente que al día anterior había participado de la multiplicación de unos panes y unos peces, llegaban otra vez donde Él. Y Él les dice: ustedes me están buscando porque les di de comer ayer. Busquen y trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y empieza a decirle varias cosas en ese sermón, y cuando termina, ¿sabe qué dijeron ellos? Dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír?
Entonces, para el ser humano es dura, es difícil, a veces es desagradable, a veces es ridícula. Entonces el Espíritu Santo para nuestros días, ¿sabe cómo le llama? Escrito por el apóstol Pablo, la locura del Evangelio. Porque como a nosotros los seres humanos se nos dio que era por la sabiduría humana que las cosas funcionaban, y hoy el ser humano está convencido que hay que leer ciertos libros, que hay que escuchar a fulano de tal que hace tantos siglos murió, y usan nombres propios, ¿no? Y por medio de lo que escribió fulano de tal quieren gobernar los pueblos, porque lo que escribieron ellos es lo bueno, y resulta que la humanidad sigue cada día de mal en peor. ¿Por qué? Porque al ser humano la palabra de Dios le parece locura. Cuando el apóstol Pablo predicó en la ciudad de Atenas, ¿sabe cómo reaccionó la gente allá? Algunos se burlaron de él. Cuando mencionó la resurrección de los muertos, empezaron a burlarse de él. Entonces, la palabra del Señor tiene cualquier manera de caer en nuestro corazón, bien sea para obediencia o bien sea para rechazarla, pero ya Jesús lo había expuesto en la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador claramente se ve que se recibe de acuerdo al estado del terreno. En otras palabras, de acuerdo al estado del corazón. Entonces, los mandamientos de Dios, dice ahí, vamos a leer el pasaje que tenemos ahí, el de 1 Juan 5:3. Vamos a empezar por ahí. Dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Debo recalcar eso, hermanos, porque no fue el apóstol el que quiso escribirlo. 1 Juan 5:3. Cuando usted se encuentre con un texto que resulte ser muy difícil para creer o para aceptar, recuerde que proviene de las entrañas de Dios, proviene de la voluntad y del deseo de Dios para con los hombres. ¿Cómo dice este versículo? Dice, pues este es el amor de Dios, o el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Punto. Entonces aquí tenemos las dos ideas grandes. ¿Cuáles son? Nosotros sabemos que amamos a Dios si amamos y guardamos sus mandamientos. Observa el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Quién lo dijo? Dios. Ahora, ¿qué dice el ser humano? Son difíciles. Qué contraste, ¿no? ¿Qué lo hace difícil? Observa el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ahí está una idea. ¿Para quién es gravoso el mandamiento, o para quiénes son gravosos los mandamientos de Dios? Para los que no han nacido de Dios. ¿Entienden? Importante el nacer de nuevo. Importante lo que Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces del agua y del Espíritu, no podrás hacer nada. Ahora, tenía conocimiento Nicodemo el que quisiera, pero no había nacido. Entonces, ¿qué ocurre? Porque todo lo que es nacido de Dios vence. Hay una cláusula aquí. Si yo he nacido de Dios, entonces los mandamientos de Dios no me van a hacer una carga pesada. Entonces ya podemos entender, hermanos, por qué se vuelven gravosos, por qué se convierte en una carga. Hay que revisar el punto de partida del nacimiento. ¿Estamos? Ahora viene la otra parte acá. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Entonces la fe es el resultado, hermanos, de haber nacido. Ahora todo el mundo tiene fe hoy día, pero ¿qué tipo de fe? ¿Una fe basada en el nuevo nacimiento, hermano? ¿Una fe basada en el deseo insuperable de observar y obedecer los mandamientos de Dios?
¿Y quién es el que vence al mundo? Pregunta. El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Está claro? Una frase muy contundente, hermanos. Y que para aquel tiempo, cuando Juan estaba escribiendo esto, aparecía una ciencia, que hasta el día de hoy está, que estaba enseñándole y había salido de la misma iglesia, según esta carta, que Jesús no provenía de Dios. Entonces la gente empezó a creer eso, algunos cristianos empezaron a creerlo, y Juan termina diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y empezaron a tener problemas con el hecho de que Jesús era el Hijo de Dios, y hasta nuestros días ha llegado esa enseñanza. Y ha hecho daño. Entonces, ¿cuál es la fe que vence al mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién lo dijo? Vamos a detenernos ahí y ahora vamos a observarlo de labios de Jesús. Allá en el otro pasaje que tenemos escrito ahí. En Juan capítulo 15, versículo 14. ¿Sí? Me da algo de gracia saber que yo lo expreso como si fuera un juego de palabras, pero es increíble esto, ¿no? Juan 15, 14. Porque está Juan 15, 14 y está Juan 14, 15, que nos llevan al mismo punto. ¿Sí? Juan 15, 14 y luego 14, 15. Entonces Jesús se para la noche que está sentado ante los discípulos, ante sus apóstoles, para participar de la cena, que había participado de ella, y les dice aquí contundente y tajantemente en este texto, ¿cómo les dice? Vosotros sois mis amigos, y esto lo hemos leído en ese día, ¿no? Si hacéis lo que yo os mando. Entonces vamos a mirar este texto, hermano, de qué y cuán importantes son los mandamientos del Señor. Él está reunido esa noche con los más cercanos a él. ¿Quiénes son los más cercanos? Sus apóstoles. Entonces les dice en los versículos anteriores, miren, ya no les voy a llamar siervos. A partir de este momento, los voy a llamar ¿cómo? Amigos. ¿Estamos? Así dice, ¿no? Estamos, hermanos. Dice ahí en versículo 15, ya no los llamaré siervos. Voy a llamar amigos. ¿Cuántos seguidores tiene Jesús? Dice 1 Corintios 15 que tenía más de 500. ¿Sí? Y dice Hechos 1 que tenía un promedio de 120 varones siguiéndoles. Acuérdense que un día los mandó de 2 en 2 a 70 de ellos, ¿se acuerdan? Pero de todo ese grupo tenía 12 que fueron los más íntimos. Y a ellos les dice en esta noche, a los 12 que están reunidos con él, ya a esta hora no está Judas, ya Judas había ido, entonces ustedes a partir de ahora serán mis amigos. ¿Por qué? Porque ustedes guardan mis mandamientos. Vamos a hacer un alto aquí. Moisés, también dirigido por Dios, pero por medio de ángeles, recibió la ley. No sé si ustedes saben esto, que Dios dio la ley por medio de ángeles. ¿Sí lo saben? En Gálatas 3:19 dice que fue por medio de ángeles, ¿no? Moisés escribió una ley en tablas, ¿cierto? Pero cuando él baja y encuentra lo que está haciendo el pueblo, le dio rabia y cogió esas tablas y las partió. Entonces luego vuelve a subir y Dios permite y hace que las escriba en piedras. ¿Estaría demostrando esto que nuestro corazón es de piedra? Quizá, ¿verdad? Y esos mandamientos dirigieron a la nación de Israel durante muchos años. Pero cuando llega Jesús, les hace ver que ellos no cumplieron los mandamientos. Él les dice, hipócritas, ustedes invalidan el mandamiento por vuestra tradición. Generaron tradiciones que parecían mandamientos y a través de las tradiciones invalidaron el pacto. Por haber invalidado el pacto, dice Jeremías 33,
31-33, que establecería nuevo pacto, ¿verdad? No como el pacto que hice con ellos, porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces Jesús empieza a decir en sus enseñanzas algo que ustedes han leído en el Sermón del Monte. Él dice: oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo esto. ¿Sí lo han leído, verdad? A los antiguos se les dijo diente por diente, yo ahora a ustedes les digo, amen a sus enemigos. A los antiguos se les dijo, no matarás. Yo ahora les digo, no se enojen contra su hermano. Porque el que se enoja contra su hermano es lo mismo como si lo matara. Será culpable de juicio. Entonces, el punto que estamos tocando aquí, hermanos, es que hubo unos mandamientos para el pueblo de Israel, escritos en tablas y luego en piedras, que Jesús vino a darle cumplimiento, ya que nadie lo había cumplido, pero una vez cumplido, los clava en la cruz. Y Él dice, ahora yo digo así. Entonces, por eso, cuando Él dice, a los antiguos fue dicho, pero yo les digo de esta manera, por eso Él dice aquí esta noche, ustedes van a ser mis amigos si hacen lo que yo mando. Vamos a detenernos ahí, hermanos, y vamos a mirar a nuestro interior, a nosotros mismos. No mire a nadie, no mire a ninguna otra parte, mírese usted mismo. ¿Qué tan amigo es usted de Jesús? ¿Hace usted lo que Él manda? ¿Cuáles son los mandamientos de Él? Hoy no vamos a mirar tanto cuáles son los mandamientos, hoy vamos a mirar la calidad de sus mandamientos y por qué debemos obedecerlos. Entonces, debemos obedecerlos, ¿por qué? Porque Él está diciendo aquí, para que ustedes sean mis amigos, tienen que hacer lo que yo mando. Es como si nos estuviera diciendo, es así o así. Devuélvase ahora al versículo 12. Y este es mi mandamiento. Ahí está, el amor. Usted anda conforme al amor, hermano, usted es amigo de Jesús. Va bien. ¿Sí? Usted ama como Cristo lo ha amado. Ya aquí el mandamiento no es exclusivo para el esposo. Atención a esto, Feliz se sienten las esposas con ese mandamiento, ¿no? Feliz por oírlo, no tanto porque se practique. Los maridos amen a sus esposas como Cristo. Ahora aquí dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Los mandamientos parten del amor, de entender de que debo amar como Cristo me amó. Y ahorita lo mencionaba en la oración, ¿no? ¿Cómo nos amó Dios a nosotros? Nos amó por encima de todo. Nos amó por encima de los ángeles. ¿Usted sabe eso? Los ángeles que cayeron no tuvieron segunda oportunidad. Fueron lanzados. La humanidad fue socorrida. Dice, porque no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Hebreos 2, por allá del versículo 16, más o menos. Tanto amor nos tiene Dios, ¿sí? Y nos redimió, somos sus hijos y nos sigue perdonando. Entonces, hermanos, volviendo, el mandamiento de Cristo, los mandamientos de Él nos llevan ¿a qué? A darnos cuenta que tanto le amamos. Observemos ahora el otro texto que decíamos, el 14:15. Leímos el 15:14, ahora leemos el 14:15. Ahí en Juan, ¿no? ¿Listo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el ser humano, el cristiano, necesita observar los mandamientos. Por eso, hermanos, y lo que estamos estudiando el miércoles, cuando Jesús resucita y ya va a comisionar a los apóstoles, lo primero que les dice es, tienen un mandamiento, ¿cuál? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Mira el primer mandamiento que da para los apóstoles. Ahora, para los que escuchen el evangelio, el que creyere y fuere bautizado.
¿Cómo hacemos para cambiar eso? El hombre se atrevió a cambiar esto. Entonces, son mis amigos y hacen lo que yo mando. Pero vamos a detenernos ahí porque no vamos a entrar en los detalles de los mandamientos. Vamos a mirar en la mañana de hoy, voy a repetirlo, ¿por qué se han hecho bravosos? ¿Sí? ¿Por qué se dificulta tanto aceptar su palabra? Vamos a empezar a mirar. Quiero que vayamos a un pasaje. En el libro de los Salmos, capítulo 19. Aquí en este Salmo hay un cántico hermoso, sino que es tan hermoso que a mí a veces me da pena cantarlo con mi voz y por eso no lo he enseñado. Gracias, hermano. Salmos 19, a partir del versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Después lo cantamos, ¿listo? Es la idea. El coro es el 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Con todo el respeto para los hermanos que escuchan este mensaje en otras partes, ya lo leímos, ¿no? ¿Dónde está el punto de partida para nosotros empezar a obedecer los mandamientos del Señor? Observen. Si son dulces para nuestras vidas. ¿Qué tan deleite hallamos en su palabra, en sus mandamientos? ¿Qué tanto deleite? Y esto en comparación, hermanos, si es que cabe la comparación, en el deleite que sentimos en otras cosas, que como dice Jesús, para nada aprovechan. ¿Sí? ¿Cómo dijo Jesús? La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. El ocuparnos de la carne es ¿qué? Muerte. Romanos 8, ¿no? Pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. El mandamiento, mire los términos que se usan aquí, mire el versículo 7. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Ahora, ¿cómo deben ser para nosotros? Observen, desde el 7, convierten el alma, hacen sabio al sencillo, son rectos que alegran el corazón, alumbran los ojos, y de esto hemos hablado ya.
permanecen para siempre, es limpio, son verdad, son justos. ¿Cómo son los mandamientos de Dios, hermano? Ahí tiene una descripción. Entonces, cuando usted los mira como gravosos, los mira como difícil o difíciles y no se acerca a la verdadera razón o sazón que tienen los mandamientos del Señor, pues los va a mirar siempre así. Y usted va a encontrar más deleite en un programa de televisión, en una canción, en una salida, en qué sé yo, cuántas cosas pudiéramos decir que en la palabra de Dios. ¿Por qué usted y yo no cumplimos los mandamientos, hermanos? Porque no hallamos deleite en ellos. Entonces es difícil que si no hallamos deleite en ellos conviertan el alma. Es difícil que esos mandamientos nos alegren el corazón. Es difícil que esos mandamientos alumbren nuestros ojos. Acuérdense que son el colirio que Dios quiere untar en nuestra vista. ¿Se acuerdan? Entonces, volvemos a la idea que transmite Juan. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces, ¿qué son para nosotros? Según David, son estos que acabamos de leer. Son más dulces que la miel. Con razón David dice: bienaventurado el que medita en su ley de día y de noche, ¿cierto? Pero no tanto que medita, observe el Salmo 1. Si usted va al Salmo 1, usted va a encontrar que la ley o los mandamientos de Dios para David eran una delicia. ¿Usted ha leído este Salmo? ¿Usted quiere escuchar palabra de Dios todos los días, hermano? Tome un orden para leerla y para cumplirla. Hoy leo el Salmo 1 y el Salmo 1 me dice que debo meditar en su palabra día y de noche, pero siempre y cuando ella sea más dulce que la miel para mí, ¿verdad? Siempre y cuando yo haya deleite en ella. Voy al Salmo 2 y hay algo importantísimo ahí en versículo 8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Qué tal si usted le pide a Dios? Yo sé que lo ha hecho. Usted le ha pedido a su familia para él, ¿verdad? Sígala pidiendo. Pídale a Pitalito para él. Los mandamientos de Dios, la ley del Señor, debe ser una delicia para nosotros. Y meditarlos nos va a ayudar más. ¿Sí? Si va al Salmo, ¿cuál Salmo? El Salmo 19 que acabamos de leer. Y termina ya en el versículo 14. Usted terminará, miren el 14, usted terminará pidiéndole a Dios y deseando que sus palabras y la meditación de su corazón sean gratos delante de Él. Hermano, son gravosos por la siguiente razón: porque no son deliciosos para nuestras vidas, ¿sí? Pero le voy a pedir que me acompañe a otro pasaje para mostrarnos nosotros mismos la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra se vuelve gravosa? Allá en 1 de Juan también, capítulo 2, versículo 15. Ya lo miramos en el 5 de esta carta, pero ahorita hay más detalles. No améis, 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuánto amamos al mundo, hermano? ¿Cuánto amamos sus cosas? Si alguno ama al mundo, ay, 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 el amor del Padre no está en él. ¿Sabe qué es triste, hermano? Yo no sé para usted, para mí lo ha sido. Examinarse uno mismo y tal vez encontrar que hay amor
para algo del mundo en uno todavía. En esta mañana el Señor te dice, ese amor debe morir. El amor hacia el mundo y hacia las cosas que están en el mundo. Porque ese amor hacia esas cosas impide que los mandamientos de Dios sean deliciosos para tu vida. Se van a seguir convirtiendo en algo que te pese, en algo gravoso. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cómo dice, hermano? Porque todo lo que hay, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No proviene del Padre, sino... pero eso dice Dios. ¿Sabe qué decimos nosotros? Yo no le veo nada de malo. Hermano, ¿pero qué hay de malo en esto? Bueno, no voy a contradecir lo que tú pienses, solamente quiero dejarte lo que Dios dice, ¿no? Todo lo que viene del mundo no proviene del Padre. Y eso te tiene atado, y eso te quita el deleite de las cosas de Dios. Eso. Y el mundo pasa, hermano, y sus deseos. Pero si tú obedeces los mandamientos de Dios, permanecerás para siempre. Entonces, ¿cuántas cosas hay hoy día? Vamos a analizar nosotros. ¿Cuántas cosas hay en este momento que nos están impidiendo observar con más detenimiento los mandamientos de Dios? ¿Cuántas cosas? Y vamos a descifrarlas. Aquí las está descifrando. El amor del mundo. Entonces, a través de Santiago, el Señor nos dice algo. Si eres amigo del mundo, te constituyes, porque eso es adulterio espiritual. O almas, es adulterio espiritual. Y aquí nos está diciendo, el amor de Dios no está en ti, el amor del Padre no está en Él. Esto nos lleva a un punto, hermanos. Podemos decir que sería para analizarlo y pudiéramos, si quieren, terminar. Es, definitivamente yo debo mirar hacia el interior de mi vida toda la cantidad de cosas que mi corazón ama del mundo. Y las ama tanto, hermanos, que no queremos fallarles a esas cosas. Podemos llegar tarde a la congregación, podemos no orar, pero las cosas que el mundo nos ofrece a veces no nos atrevemos a fallarle. En horarios, en cumplimientos, en contestar, en hacer, en ir, en actuar, qué sé yo. Pero a Dios, hermano, a Dios. Entonces debemos revisarlo. Créanme, hermano, no sé, cuando este servidor algún día lo hizo, la experiencia no es tan agradable. Encuentra uno cosas que verdaderamente está amando y deleitándose en ellas, que lo están destruyendo. Entonces, ¿qué nos dice el salmista? Son deseables más que la miel. Entonces, cuando David dice que para él la palabra de Dios era más dulce que la miel, por eso es que él meditaba en ella de día y de noche. Y ahí está la clave, hermanos, en el sabor que yo le encuentre a la lectura, pero no solamente a la lectura, a la meditación de la palabra. Y quiero hacer énfasis en eso, meditación. Si usted es de los que con esos almanaques que han salido, lectura de la Biblia en un año, se lo ha visto, ¿no? Y yo conozco personas que la han leído 20 veces, o sea, 20 años. La pregunta es, en esos 20 años, ¿cuántas meditaciones? Un versículo, hermano, uno solito. Medítalo. ¿Y cuántas riquezas vas a encontrar? ¿Cuánto dulce? Y no necesariamente, hermano, uno hoy, otro mañana. Si hay un mandamiento que no estás cumpliendo, léelo hoy, léelo mañana, ora por él hoy, ora por él mañana, vuelve a leer, vuelve a orar, para que Dios te ayude a identificarte con ese mandamiento, a tomarlo como delicioso para tu vida,
que no es gravoso porque tú has vencido, porque tú has nacido de Dios. ¿Entienden? Si es que has nacido, entonces será deliciosa para tu vida. Y me ha tocado, hermanos, y lo comparto con ustedes, en una semana no salir de un solo texto, de uno solo. ¿Sí? ¿Para qué leer 50 que no voy a poder meditar nunca? Hermano, ya me leí el libro de los Salmos. Muy bueno, no es malo. Créanme que se los digo con toda honestidad, no es malo leerse la Biblia un año. Pero David, inspirado por el Señor, nos transmite la idea de que es mucho mejor meditarla. ¿Qué es meditar, hermano? Es pensar en lo que Dios quiere para mí a través de aquel texto. ¿Sí? Y cuando eso empiece a ser delicioso en mi vida, ya no va a pasar como mi mente en alguna ocasión lo pudiera rechazar. Por ejemplo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué dice nuestra mente? ¿Qué voy yo a gozarme porque otro hable mal de mí? ¿Qué voy yo a alegrarme? No, yo tengo que hablar con fulano y me tiene que explicar. Segunda de Jesús dijo, gózate y alégrate. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Uy, hermano, pero ese es muy gravoso. ¿Sí o no? Que yo me goce y me alegre porque hablaron mal de mí. Eso es muy gravoso, sí. Es gravoso si usted no analiza todo el contexto. Más abajito te dice por qué. Porque tú eres la luz de este mundo. Porque tú eres la sal. Y cuando la sal pierde su sabor, bueno, ahí sí, cuando el cristiano pierde su sabor, hermano, ya no vale nada. Dice, ¿con qué será salada la tierra? ¿No sirve para nada? Entonces, son gravosos hasta el día de hoy, tal vez, algunos mandamientos difíciles de cumplir, sí. Pero déjenme decirles algo, y se lo voy a decir con la palabra del Señor. En Hechos capítulo 15, dije que íbamos a leer muchos pasajes. En Hechos capítulo 15, para que vean ustedes lo que sí era pesado, hermanos. Vamos a leer a partir del versículo 4. Esto es cuando unos maestros que salieron de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, pero no enviados por la iglesia, atención a lo que estoy diciendo, ¿no? Salieron de la iglesia de Jerusalén, pero no enviados por la iglesia, llegaron a Antioquía a enseñarle, yo espero que me estén escuchando, enseñar a los cristianos que debían volver a la ley de Moisés. Ocurre una reunión que nos deja muchas enseñanzas a nosotros. Entonces dice el versículo 4 que Pablo y Bernabé van a Jerusalén, y dice el versículo 4, repito, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Mire la organización de la iglesia, ¿no? Los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, mire este dato, fariseos que supuestamente se habían convertido y eran cristianos, pero no lo eran. A estos Pablo les llama falsos hermanos. Cuando usted encuentre la frase falsos hermanos, se refiere a estos. Pero algunos de los fariseos, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro, ¿quién es Pedro? Un apóstol, ¿verdad? Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe
en sus corazones. Miren en lo que viene ahora. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Eso era la ley de Moisés. Un yugo pesado, hermanos. ¿Y a qué vino Cristo, hermanos? Gálatas capítulo 3. Observen, para que nos demos cuenta por qué los mandamientos de Cristo son los que debemos cumplir, y ya los de Moisés, no es que sean malos los de Moisés, sino que eran muy pesados, no podíamos cumplirlos. Gálatas capítulo 3, versículo 9 hasta el 13, hasta el 14. Dice, de modo que los de la fe, es decir, los que hemos obedecido el Evangelio, después lo van a entender mejor, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Atención, porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿cómo lo tienen ahí en sus Biblias? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, atención, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, era un yugo que no se podía llevar. ¿Qué hizo Cristo? Preguntaba. Nos redimió de ese yugo. ¿Ya entienden por qué no son gravosos, hermanos? Cristo nos redimió de los mandamientos de Moisés, de la ley. Ya no estamos bajo esa ley. Observen el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el yugo. Entonces, tan grande es el amor de Dios, hermanos, que nos redimió de ese yugo. Ahora los mandamientos de Cristo, hermanos. Si para David los mandamientos en el Antiguo Testamento eran deliciosos, para nosotros los de Cristo, hermanos, ¿cómo deben ser? ¿Sí? Para nosotros los de Cristo deben ser más deliciosos. ¿Por qué? Porque no hemos nacido de nuevo y podemos vencer. Entonces, como conclusión, como ya no están en tablas, como ya son ricos y deliciosos, entonces el apóstol Pablo escribió esto con lo que nosotros vamos a terminar hoy. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Les voy a dar después de ese un texto de ñapa, ¿listo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Después la ñapa. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. ¿Qué ha hecho Cristo ahora en nosotros y qué quiere hacer? Lo profetizó Jeremías: escribiré mis leyes en sus corazones. Este dato es importantísimo prestar atención. ¿Por qué no deben ser gravosos, hermanos? Porque Él, con la tinta del Espíritu Santo, está empezando a escribir en el corazón de cada uno. Todo lo que es el Nuevo Testamento, hermanos,
desde el punto de vista de los mandamientos de Cristo, Él los quiere escribir acá. Y desde aquí, producir amor para con su palabra, para con su ley, para con sus preceptos, sus mandamientos. Cuando están acá instalados, hermanos, ya usted empieza a moverse por fe. Y lo va a entender algún día lo que entonces Jeremías dijo: ninguno enseñará a ninguno. Pero ¿a qué se refiere eso? A cuando ya estén aquí todos, hermanos. A cuando el Espíritu ya esté haciendo fluir desde acá el amor, la paz, el gozo, la misericordia. ¿Qué dice? Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién nos va a enseñar? Pero tienes que vivir conforme a eso. Cuando empieces a tomarlo como algo delicioso. El pasaje de ñapa es cuando Jesús se despide de los apóstoles. En Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo mismo que le dijo a Salomón: si tú permaneces en mis mandamientos, en mis preceptos, en mis decretos, yo estaré contigo. ¿Sí? Lean 2 de Reyes, creo que el capítulo 9. Entonces, hermanos, tenemos mandamientos en la palabra que debemos cumplir. Para cumplirlos necesitamos que se vuelvan un deleite. Necesitamos que dejen de ser pesados, hermanos. Necesitamos que los mandamientos de Dios sean ricos. Que cuando Dios nos indique un mandamiento, nosotros hagamos como Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Y no altercar con él como altercó la mujer samaritana, o como altercaron los judíos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo? No, nosotros somos hijos de Abraham. No, son hijos del diablo. Altercaron con Dios. Hoy, hermanos, escuchar sus mandamientos implica, repito, a través de la palabra de Dios, aceptarlos como algo delicioso para nuestra vida, como algo que alumbra nuestros ojos, como algo que convierte el alma, como algo que alegra el corazón, como algo que es más dulce que la miel que destila del panal. Que Dios te ayude y te ilumine a ver con más amor sus mandamientos. Que Dios te bendiga.